Ayer conocimos la encuesta de población activa del segundo trimestre del año 2020. Sus principales resultados los analizamos en otro vídeo que podréis encontrar en la sección de pestañas, pero entre todos los datos había uno que destacaba por su aparente falta de lógica, y me refiero a la tasa de paro. La tasa de paro en España en el segundo trimestre del año 2020 apenas se incrementó del 14,4% al 15,3%. Un incremento de 9 décimas que equivalía a 55.000 nuevos parados. Estamos diciendo que en el trimestre anterior se destruyeron más de 1 millón de empleos, casi 1,1 millones de empleos, y sin embargo el número de parados únicamente aumentó en 55.000 personas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué lógica tiene? ¿Qué sentido? ¿Qué razón hay detrás de este dato aparentemente poco realista? Bueno, en ocasiones tendemos a pensar que la definición de parado o de tasa de paro es una definición objetiva que no admite ningún tipo de alteración o ningún tipo de ajuste que permitan modificar su resultado. Y esto no es así. La tasa de paro no es más que la ratio entre el número de parados y el número de trabajadores en activo. Y evidentemente si modificamos la definición de trabajador parado o la definición de trabajador en activo, podemos obtener cálculos distintos de cuál es la tasa de paro. En el caso que nos ocupa, en el caso del segundo trimestre del año 2020, lo que sucedió es algo tan sencillo como lo siguiente. Aunque más de 1 millón de personas perdieron su empleo, y de manera intuitiva tendemos a pensar que perder el empleo equivale a estar parado, esto no es necesariamente así. Oficialmente, y hay buenas razones para hacer esto, se define parado como aquella persona que no tiene un empleo, pero que está buscando activamente un empleo. Si una persona no tiene un empleo porque no lo quiere, porque no lo busca, imaginemos un estudiante que no tiene ningún interés en trabajar, imaginemos una persona muy acaudalada que tampoco quiere trabajar y no está trabajando. Bueno, si un individuo no tiene empleo pero tampoco lo quiere, no lo consideramos parado, lo consideramos inactivo. Y esta es la razón por la que la tasa de paro apenas se incrementó en el segundo trimestre de 2020. Porque aunque se destruyeron casi 1,1 millones de puestos de trabajo, la inmensa mayoría, 1 millón de ese 1,1 millón de empleos destruidos, 1 millón de personas, el INE consideró que no estaban buscando activamente empleo durante el segundo trimestre del año. ¿Por qué razón? Pues porque como estábamos en estado de alarma, como la economía estaba hibernando, no había opción, no había posibilidad de encontrar empleo. Y por consiguiente, aunque 1,1 millones de personas perdieron su empleo, no todos ellos, la inmensa mayoría de ellos, se consideró a efectos estadísticos que no estaban buscando un nuevo empleo durante este trimestre y por tanto pasaron a ingresar las listas de trabajadores inactivos o de ciudadanos inactivos y no la lista de trabajadores parados. En consecuencia, si no aumenta el numerador en 1 millón de trabajadores, sino solo en 55.000, aquellos que se consideraron que seguían buscando empleo después de haberlo perdido, la tasa de paro no crece de manera significativa. Sin embargo, esta definición de la tasa de paro no es la única definición posible de tasa de paro que podemos utilizar. De hecho, en Estados Unidos, de manera regular, de manera habitual, estiman hasta 6 definiciones distintas de la tasa de paro. La tasa de paro U1, la tasa de paro U2, U3, U4, U5 y U6. Unemployment 1, Unemployment 2, Unemployment 3, Unemployment 4, Unemployment 5 y Unemployment 6. Son 6 definiciones distintas de tasa de paro, a cada cual más inclusiva, que nos proporcionan información distinta sobre cuál es la situación del mercado laboral estadounidense. Las definiciones más fácilmente comparables con la definición de tasa de paro española o europea son la U3, U4, U5 y U6. De hecho, la U3 es equivalente a todos los efectos a la definición europea. Se define tasa de paro como el número de trabajadores parados, entendiendo por parado aquel que no tiene un empleo pero que lo está buscando activamente, dividido por el número de trabajadores en activo. Luego tenemos la U4, que se obtiene partiendo de la U3 y añadiendo al número de trabajadores parados aquellos que han dejado de buscar empleo porque creen que en la situación en la que se encuentra el mercado laboral en estos momentos no va a ser posible encontrar un puesto de trabajo. No son trabajadores que no quieren
tener un empleo. Son trabajadores que están desanimados porque consideran que no van a ser capaces de obtenerlo, no van a ser capaces de encontrarlo, y si no eres capaz de encontrarlo, ¿para qué lo vas a buscar? Este grupo de trabajadores, en la definición europea, no serían trabajadores parados, sino trabajadores inactivos, trabajadores que no están buscando activamente empleo y por tanto no engrosarían la tasa de paro, que es el equivalente a la U3 estadounidense. Pero en la U4 estadounidense, que es una definición más amplia de tasa de paro, sí se incluye este tipo de trabajadores. La U5 sería partiendo de la U4 y añadiendo todos los trabajadores que en el último año sí estuvieron buscando activamente empleo, pero que en las últimas semanas, por la razón que sea, han dejado de buscarlo. Por tanto, en la U5 no solo se incluiría a aquellos trabajadores que quieren tener un empleo pero que están desanimados y que han dejado de buscarlo, sino a todos aquellos trabajadores que por cualquier motivo han dejado de buscar recientemente empleo, siempre y cuando, eso sí, lo hayan estado buscando durante el último año. Y por último tenemos la U6, que es la definición, digamos, más amplia dentro de los estándares estadounidenses. ¿Qué se incluye en la U6? Pues partimos de la U5 y añadimos aquellos trabajadores que tienen un empleo, normalmente un empleo a tiempo parcial, y que están trabajando un menor número de horas que aquellas horas que querrían estar trabajando. Al fin y al cabo, si una persona querría trabajar 8 horas diarias, pero solo está trabajando 5 horas diarias, pues es un trabajador que en parte está ocupado, pero en parte está parado, porque no ve satisfacer plenamente su oferta de trabajo. Él quiere vender muchas más horas de trabajo en el mercado, pero no consigue venderlas. Por tanto, una parte de las horas de trabajo que vende sí se las compran, pero otra parte de las horas de trabajo que vende no se las compran. Por consiguiente, lo podríamos considerar parcialmente desempleado, parcialmente ocupado, pero parcialmente desempleado. Pues bien, ¿qué sucedería si aplicáramos estas definiciones, estas diversas definiciones de tasa de paro procedentes de Estados Unidos al mercado laboral español en el segundo trimestre del año 2020? Bueno, este es un ejercicio que viene realizando desde hace varios años el economista español Florentino Felgueroso y en este caso también ha efectuado estos cálculos para este problemático, este conflictivo, este doloroso segundo trimestre del año 2020. Pues bien, con la definición U3 de desempleo, la tasa de paro evidentemente coincide con la española, porque ya dijimos que la U3 define el paro en Estados Unidos en los mismos términos en el que queda definido dentro de España. Por tanto, la tasa de paro, según el estándar, según la metodología U3, sería del 15,3%. Ahora bien, si midiéramos el desempleo como U4, es decir, contando no solo los parados que están buscando activamente empleo, sino aquellos trabajadores que han dejado de buscarlo por estar desanimados, por creer que no lo van a encontrar, la tasa de paro en España sería no del 15,3%, sino del 16,7%. Si lo calculáramos, si lo estimáramos como U5, es decir, incluyendo no solo los trabajadores desanimados, sino todos aquellos que por cualquier razón hayan dejado de buscar empleo recientemente, siempre y cuando lo hayan estado buscando en el último año, la tasa de paro ya en estos momentos sería del 21,2%. Y si por último obtuviéramos, calculáramos, estimáramos la U6, es decir, incluyendo también a los trabajadores que solo están parcialmente empleados queriendo trabajar más horas, entonces la tasa de paro sería en estos momentos, en el segundo trimestre del año 2020, del 26,6%. Por tanto, con la definición U6, que es la más amplia posible, la tasa de paro en España ya estaría por encima del 25%. Sin embargo, tengamos en cuenta que en estos cálculos no están incluidos los trabajadores afectados por un ERTE, no están incluidos aquellos trabajadores que mantienen sus relaciones laborales vigentes, pero que han estado con la actividad suspendida por cualquier razón, en este caso porque las empresas también se han puesto en hibernación durante el estado de alarma. Pues bien, el economista Florentino Felgueroso no solo ha calculado las tasas de paro anteriores que ya hemos reseñado, sino que en este trimestre por primera vez ha estimado también cuál sería una tasa de paro, llamémosle U7, en el que se incluyeran, además de todos los otros parados, los trabajadores que están afectados por un ERTE o que han visto paralizada su actividad en el segundo trimestre del año. Y como podemos observar en el gráfico, en esta definición U7 de desempleo, la tasa de paro en el segundo trimestre del año sería del 39,4%. Es decir, prácticamente
el 40% de la masa laboral, de la fuerza laboral española, habría tenido serios problemas a la hora de ver satisfecha su oferta laboral en el mercado laboral español durante el segundo trimestre del año. Y recordemos algo que ya explicamos con respecto al primer trimestre del año. La EPA, tanto la definición de parado o de ocupado, se calcula en términos medios, es decir, cuántos trabajadores o cuántos parados ha habido de media durante las diversas semanas que han compuesto el segundo trimestre del año. Que en términos medios la tasa de paro, digamos, más amplia, más expansiva, sea del 40%, significa que habrá habido momentos de este trimestre en los que la tasa de paro habrá superado el 60, el 70 o el 80%. ¿Por qué? Pues porque a finales del trimestre, durante el mes de junio, ya se había normalizado bastante la situación económica, los trabajadores afectados por un ERTE ya se habían reducido y habían caído de más de 3 millones de trabajadores a 1,2, parte de los trabajadores temporales despedidos probablemente hayan vuelto a encontrar un empleo y, por tanto, el número de desocupados, de parados, a la mitad del segundo trimestre habrá sido más baja que durante el inicio de ese segundo trimestre, el mes de abril, cuando hubo una hibernación económica muy dura. Que en términos medios, por tanto, estemos en el 40%, significa que si al final del trimestre probablemente estábamos por debajo del 40%, en otros momentos habremos estado muy por encima del 40%. En todo caso, esta definición tan amplia, tan inclusiva de la tasa de paro, que nos cifra el número de parados o de trabajadores con una oferta laboral perjudicada durante el segundo trimestre del año en el 40% de la población activa española, lo que pone de manifiesto es lo que ya dijimos en el vídeo de ayer. En el segundo trimestre de este año hemos vivido un auténtico cataclismo, una auténtica tragedia, un auténtico desastre en el mercado laboral español. Parte de ese desastre se corregirá si no hay rebrotes amplios, si no hay segunda ola dentro de la economía durante los próximos trimestres, pero otra parte no se va a corregir y esas van a ser las muy dolorosas secuelas que vamos a seguir cargando durante los próximos años en el conjunto de la economía y, por supuesto, en el mercado laboral en particular. Son esas secuelas, son esos trabajadores cuya situación va a quedar estructuralmente en desempleo, los que requerirían un plan de choque para fomentar la contratación, para fomentar el empleo dentro de nuestro país. Un plan de choque que pasara por abrir el mercado laboral, por facilitar la contratación y no por entorpecerla ni encarecerla. Por desgracia, no parece que este gobierno tenga en ningún lugar, en ningún momento, encima de la mesa ese plan de choque por la contratación. Más bien, parece que este gobierno está contento con seguir subsidiando la situación de desempleo estructural de millones de españoles sin preocuparse por la reinserción laboral de esos trabajadores. Y, desde luego, vivir en una sociedad donde donde un porcentaje muy significativo de la población no puede acceder de manera estructural al mercado laboral, no puede prestar servicios valiosos para el resto de sus conciudadanos, servicios que el resto de sus conciudadanos valoren lo suficiente como para remunerarles de manera adecuada, es vivir en una sociedad empobrecida, es vivir en una sociedad donde la dependencia del Estado genera siervos y no genera ciudadanos libres y autónomos.